Durante el fin de semana largo, el extra large que ya pasamos, pasaron una serie de situaciones que fueron noticias y algunas solapadamente en algunos medios se publicaron. La que poco tuvo publicidad, más que en medios más bien de izquierda o de centro izquierda, es lo que sucedió en Villa Mascardi. Estamos hablando de Bariloche, provincia de Río Negro. Un operativo absolutamente irregular de fuerzas federales donde se desalojó a pueblos mapuches, pueblos ancestrales, dueños de la tierra, previo a cualquier estado, incluso el Estado Nacional. En ese sentido, nos acompaña como cada jueves el doctor Paulo Pereira. ¿Cómo estás? Bienvenido, muy buen día. Para tratar de entender por qué hablamos de irregularidades hoy por hoy en un caso de estas características. Buenos días, Gabriela, a vos, a la audiencia. Sí, más que irregularidades, claramente fue una invasión por parte del Estado Nacional. Concretamente, ustedes saben que el propio Aníbal Fernández, ministro actual de Seguridad de la Nación, firmó una resolución donde creó un comando unificado conjunto de 4 fuerzas federales para prevenir violencia en pleno territorio mapuche, un territorio ancestral, mapú, como le denominan ellos, ¿no? Sí. Estas comunidades indígenas que habitan allí hace bastante tiempo, hace varios miles de años, y que esto no es nada nuevo. Esto es, y lo voy a decir con todas las palabras, es la continuación de la campaña del desierto de Roca, Claro. en un gobierno democrático, pero que el mecanismo es el mismo: usar las instituciones, un Ministerio de Seguridad, fuerzas federales, la venia de una jueza federal, la de Bariloche, Sí. que dio esta orden también genérica, ¿no?, de allanar tierra ancestral, ¿sí? Por eso hablo de violencia de género contra estas mujeres indígenas. Porque fueron concretamente detenidas 7 mujeres en un 7 principio. mujeres, y contra toda la comunidad. Recordemos que la comunidad indígena, como bien lo dice el nombre, funcionan de modo no antropocéntrico como nosotros. No está en el centro el individuo, los individuos, sino Comunitario. lo comunitario. Sí, ¿sí? Es otra cosmovisión de este mundo que nos rodea, y entonces este allanamiento fue a afectar ese ecosistema comunitario, ¿no es cierto? Pero lo viene haciendo desde fines del siglo XIX, con intermitencias. Sabemos lo del 2017, donde ocurrieron hechos absolutamente lamentables como el de Maldonado, el de Rafael Nahuel. Esto es la continuación de eso. Es un tema, y siempre digo lo mismo, en materia de derechos humanos, si hay 2 temas que nadie se quiere hacer cargo en términos de denunciar y de exponer, son salud mental y cuestión indígena. Son 2 grandes temas que incluso a los sectores de derechos humanos cuesta ponerlos en agenda como si fueran de una 4ª o 5ª categoría, ¿no? Este hecho puntual del fin de semana mereció nada menos que la renuncia de la entonces ministra de Mujeres, Géneros y Diversidades, Elizabeth Gómez Alcorta, que dijo: hasta aquí llegué. Venía ella, políticamente hay todo un contexto, porque de hecho cuando asume Mansur también hubo cierta resistencia por parte de ese ministerio y demás. Bueno, se lograron ciertos consensos dentro del ámbito político del gobierno nacional, pero este hecho fue como la gota que rebalsó la copa y dijo: yo no sigo más en esta gestión porque es incoherente con lo que venimos planteando, ¿no? Con el contrato electoral, concretamente. Con el contrato electoral. Esto hay que decirlo, esto es tan liberal como cierto. Hay un contrato laboral, hay una plataforma electoral por la cual se comprometió el gobierno actual a no hacer lo que justamente venía haciendo el gobierno de Macri, por ponerle un nombre, ¿no? Pero todo lo que representaba y las representaciones de Patricia Bullrich, y resulta que esto fue aún peor. ¿Por qué digo aún peor? Fue una resolución, insisto, del Ministerio de Seguridad creando el comando conjunto y asistiendo a la jueza. Por eso es la renuncia, y esto lo coloca en la renuncia de la exministra, ¿no? Gómez Alcorta. Dice: sí, fue una orden judicial arbitraria e ilegal, pero alguien les hizo caso. Y aquí la obediencia debida en Argentina hace bastante tiempo, y por suerte no rige más. Claro. Es al revés. Ante una orden ilegal e ilegítima como fue, El Estado debiera haber defendido a estas mujeres. debiera haber no actuado. Digo, el Poder Ejecutivo. Sí, Exacto. claro que sí. No hay una obligación de repeler la orden ilegítima. Orden que además, perdón, para un detalle que no es menor, es el siguiente. Digo, no es menor porque estamos hablando de, como vos decías, ¿no? Comunidades que veneran a su tierra y la viven y valoran de una manera muy distinta a la nuestra, sin lugar a dudas.
Y la jueza de Bariloche lo que hizo fue a 4 de esas mujeres trasladarlas a Ezeiza sin antes tomarle declaraciones. ¿Qué dice la ley? ¿Qué dice la Constitución? Es que primero, antes de nada, como decía, lo de la invasión, esto más que un allanamiento, es un allanamiento ilegal sin dudas, pero es una invasión del Estado argentino a territorio, tierras al ancestrales. territorio originario y preexistente a nuestro Estado. Esto lo reconoce, por eso digo, lo reconoce la Constitución Nacional en su artículo 75, inciso 17, mismo hacen los textos constitucionales provinciales, reconocen la preexistencia del territorio indígena, de las comunidades indígenas que interactúan en él, y es más, tiene una obligación de acrecentar esos territorios, fíjense, no de reducirlos, Claro. como se pretende, porque sabemos que aquí hay otros intereses por los cuales se los quieren reducir, y a partir de allí todo es ilegal. Volvemos a este punto, todo va a ser ilegal. ¿Qué se hizo? Para colmo, para el plus de ilegalidad sería, se trasladó sin motivo alguno. El motivo era que no había lugar para estas mujeres ilegalmente aprehendidas en Bariloche. Se las trasladó más de 1000 kilómetros a Ezeiza. No fueron a Ezeiza, fueron a unidades policiales de la Policía Federal. Estuvieron más de 48 horas deambulando sobre unidades policiales sin saber por qué estaban privadas de libertad, un dato no menor, sin poder tener la asistencia técnica, y aquí quiero resaltar el trabajo del Centro de Estudios Sociales y Legales, Sí. es decir, el CELS, Sí. la PDH, organismos de derechos humanos locales, nacionales e internacionales. Este caso ya está presentado como una denuncia formal por parte de estos organismos de derechos humanos ante el sistema de Naciones Unidas, de Naciones Unidas en tanto detenciones arbitrarias y el Grupo de Trabajo de Comunidades Indígenas, y también ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Lamentablemente, nuevamente la Argentina, en temas de graves violaciones de derechos humanos, tortura, ¿por qué digo tortura? No hace falta que le toquen un pelo a estas mujeres, las pusieron en una célula del Servicio Penitenciario Federal, las movilizaron más de 1000 kilómetros, una de estas mujeres hizo trabajo de parto, audio filmada, y con un agente de la Policía Federal frente a ella. Si eso no es tortura, ¿qué es tortura? Y violencia obstétrica ni que hablar. Entonces, realmente la situación es gravísima, pero más grave es no solo esta resolución y este instrumento, la decisión judicial, la decisión administrativa en conjunto. Lo más grave es que Aníbal Fernández, como ministro de Seguridad de la Nación, se jacta de cumplir una orden ilegal, casi tomándonos el pelo, ¿no? Cuando claramente, insisto en esto, la audiencia debida, y por suerte se terminó en la Argentina, si no, no hubiesen sido juzgados los genocidas, que sabemos fueron juzgados. Entonces, estos son cuestiones regresivas en materia de derechos humanos, y por más que este ministro se caracterice por ser muy elocuente, muy verborrágico, la verborragia no suple la ilegalidad de los actos de gobierno y de los actos del Estado. Por otro lado, también tener presente que hay otras formas del Estado para abordar esto, y un ejemplo concreto sería el juicio de Napalpí, que hace poco tiempo se llevó adelante, que tiene que ver con una participación activa y una consulta previa, adecuada, un diálogo con las comunidades indígenas, pero jamás invadir su territorio, apropiarse y paternalizar sus creencias, su forma de ver este mundo, que no hacen otra cosa que ir en escalada. Esto es la punta del iceberg de una solución irresuelta anteriormente. ¿Cómo es que sucedió este vuelco? A ver, sabemos que viene hace tiempo con hechos, bueno, la verdad, absolutamente lamentables como los que comentabas respecto al asesinato de Maldonado y demás. Pero en este último tiempo había una mesa de negociaciones donde se suponía que el Estado Nacional estaba sentado y demás. ¿Cómo es que, qué es lo que sucede para que de repente se dé cumplimiento a esta orden de la Justicia Federal de Bariloche? Es que después del diálogo no queda otra alternativa que el diálogo, y después del diálogo otra alternativa que el diálogo en estas situaciones. Esa mesa fue sostenida por las comunidades indígenas, pero justamente las autoridades judiciales federales y provinciales y nacionales no concurrían. Un ejemplo, esta misma resolución que ordenaba la conformación de este comando conjunto decía que iba a designar 3 o 4 abogados del Ministerio de Seguridad para que hagan de nexo. Eso nunca pasó. Al día de hoy, por una nota que el día antes de ayer, todos los organismos de derechos humanos que te mencioné, incluso madres, abuelas de Plaza de Mayo, le exigen al Poder Ejecutivo Nacional a ver dónde está ese cumplimiento. Se cumplió lo primero, que fue la represión, la invasión, etcétera, 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 todas las violaciones de derechos humanos que ustedes se les puede imaginar y que es de público conocimiento.
Pero sin embargo, la parte del diálogo se olvidaron, parece, ¿sí? Además, fueron detenidas, como dijiste, entre 7 mujeres, 4 trasladadas, una en A más de trabajo. 1.500 kilómetros, una locura. Más de 1.500 kilómetros. Ese solo hecho es constitutivo de tortura. Eso. Ese solo hecho. Además, yo pensaba, porque recordaba que en más de una oportunidad haber leído en distintos casos que una persona privada de su libertad, ni siquiera recientemente detenida, una persona que ya está cumpliendo esta situación ¿Sí? de estar privada de su libertad hace tiempo, para ser trasladado, no sé, una persona que está en resistencia y quieran trasladar a Sáenz Peña, tienen que darse toda una serie de situaciones que contemplarse, quiero decir, de derechos de las personas, que lo único que pierde es su libertad, no pierde los otros derechos, como por ejemplo el contacto con su familia. ¿Cómo es que se da un traslado a más de 1.500 kilómetros de distancia? Esto es a partir de la orden, insisto, de esta jueza de subrogante del juzgado federal con asiento en Bariloche, Sí. diciendo que no había lugar para tenerlas detenidas. El problema fue ya la detención en sí. Claro. Y recordemos, como bien decís vos, todas las personas, por el solo hecho de ser personas, tienen un cúmulo de derechos y garantías en materia de derechos humanos frente a un Estado, ¿no? Ahora, si en este caso eran identidades femeninas, cuerpos gestantes, pero que además pertenecen a una comunidad ancestral, el plus de derecho y garantía es mayor, por ende, los recaudos que tiene que tomar Claro. el Estado en su conjunto, porque fíjate esto, Gabriela, se coordinó desde el Poder Ejecutivo Nacional y desde la Justicia Federal este operativo conjunto. ¿No se les ocurrió coordinar un operativo, si la idea era dialogar, llamar también, usar toda esta energía, todo este despliegue, todos estos recursos económicos y logísticos para resolver, para dialogar? A lo mejor no tengo una resolución final como ninguno de los conflictos en democracia. Entonces, no, se eligió este camino. Podría haberse elegido otro, por supuesto, debe elegirse otro, que es el diálogo cooperativo, Claro. que es el diálogo genuino, no la imposición. Mucho se habla de democracia y del debate y demás, y finalmente, a las pruebas me remito, termina siendo un acto ilegal, arbitrario y lo más grave, que proviene del propio Estado nacional, provincial, contra naciones preexistentes a la nuestra. Entonces, eso habla bastante mal de nosotros. Violando sus derechos, absolutamente. ¿Qué crees que hay detrás de todo esto? Creo que hay intereses, primero creo que hay intereses De que la tienen tierra. que ver con respecto a la tierra. Sabemos que el territorio argentino en su completitud es muy rico y demás, y entonces siempre la sola, e insisto en esto, me remito a las pruebas, la sola existencia de comunidades indígenas en ciertas zonas, partes, sectores de nuestro país, ya es un conflicto. Claro. Entonces, si uno parte que la presencia de ciertas personas, en este caso comunidad indígena, es un conflicto per se, pues todo lo otro va a ser violento. Totalmente, pero hay maneras como esto que vos citabas como un ejemplo positivo y que claramente tuvo Sí. diálogo permanente que tiene que ver con el juicio a la masacre en Napalpí que recientemente tuvimos aquí en la provincia de Chaco en la justicia federal. Sí, que incluso muchas de las audiencias fueron en otras jurisdicciones, también los testimonios, cómo fueron trabajando los testimonios, qué se pretendía de ese juicio por la verdad, cómo trabajaron los poderes ejecutivos y los poderes judiciales y demás. Eso es muy interesante para instaurar que ese es el camino. Digo, esto pasó, la masacre de Napalpí pasó a principios del siglo, Sí, sí. del siglo XX. La pregunta sería, ¿qué tanto cambió en lo que pasó la semana pasada en Villa Mascardi, ¿no? ¿Qué tanto cambió de esa lógica? Una lógica de usar el Estado, sus instrumentos públicos, su logística, y luego presentarse el Estado como víctima de los indios violentos, ¿no? Este es el eslogan que acalla cualquier voz posible, y que quiero resaltar algo. Esto que pasó tampoco fue muy difundido. Párrafo aparte el rol de los medios de comunicación. Página sin duda. 12 brilló por su ausencia. Además, acá no se trata de obsecuencia Claro. ni de... Acá, o
se exige la plena vigencia de derechos humanos. Acá estamos hablando de un artículo de la Constitución, que fue discutido en el 94 y está incorporado a la Constitución que reconoce esto. No se trata de si a mí me parece o si al periodista que le cae bien el gobierno de turno Claro. le parece. Se trata de algo objetivable. Hay un hecho que es violatoria de leyes y tratados internacionales y debe haber responsables. Y hay responsables políticos y operativos. Y seguramente vamos a seguir de cerca de esa investigación que ya se va a dar por lo menos en el ámbito internacional. Así es. Muchísimas gracias, Paulo. Gracias.